La pobre viuda aceptó una casa aplastada por las raíces de un roble gigante, pero al cortar una raíz, su vida cambió para siempre. Si muero, corre a la casa del roble gigante. Esas fueron las últimas palabras de Bruno antes de morir, dejando a Roberta sola, acusada injustamente por un pueblo que la llamaba asesina y perseguida por acreedores que querían quitarle hasta la ropa. Sin más opción que huir en la madrugada, Roberta arrastró a sus 3 hijas hasta el lugar que su esposo le indicó. Pero al llegar, el corazón se le detuvo. No era un refugio, era una ruina inhabitable, literalmente aplastada y estrangulada por las raíces monstruosas de un árbol centenario. Parecía una broma cruel de un moribundo. Sin embargo, cuando la desesperación la obligó a golpear una de esas raíces con un hacha, todo cambiaría. ¿Qué secreto ancestral protegía ese árbol con tanta furia? ¿Por qué su esposo sacrificó todo para esconderla allí? Y lo más aterrador, ¿qué pasará cuando los hombres que la persiguen descubran que la pobre viuda está sobre la... Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. Ahora sí, regresemos a la historia, porque lo que viene te dejará sin aliento. Roberta Ramírez había sido maestra de primaria durante 12 años en San Miguel de Allende. Una mujer sencilla que enseñaba a leer a los niños del barrio y que cada domingo iba a misa con sus 3 hijas. Lucía y Lara, las gemelas de 8 años, eran idénticas hasta en la forma de reír, siempre con sus trenzas bien hechas y sus uniformes impecables. Camila, la bebé de apenas 1 año, todavía no sabía caminar bien, pero ya iluminaba cualquier cuarto con su sonrisa. Bruno había sido su mundo entero. Un hombre bueno que trabajaba en una ferretería y que nunca faltaba a la cena familiar. Habían construido una vida humilde, pero llena de amor, en una casita de adobe, con patio de tierra y geranios rojos en las macetas. Roberta jamás imaginó que todo ese mundo se derrumbaría en cuestión de días. El funeral de Bruno fue el principio de la pesadilla. Mientras el ataúd descendía a la tierra seca del panteón municipal, Roberta escuchó los murmullos. Dicen que ella lo envenenó, susurraba doña Carmela, la vecina de enfrente. Pues claro, mija, ¿no viste cómo se puso mal de repente? Un hombre joven y sano no se muere así nomás, respondía otra voz. Yo siempre sospeché de esa mujer. Tiene cara de no romper un plato, pero quién sabe qué esconde. Roberta sentía las miradas clavadas en su espalda como puñales. Lucía y Lara se aferraban a su falda negra, confundidas por el ambiente hostil. En el velorio nadie le llevó comida, nadie le ofreció ayuda, nadie la abrazó con sinceridad. Todos mantenían la distancia como si fuera una criminal. Don Héctor, el dueño de la tienda de la esquina, le negó el fiado que siempre le había dado. Lo siento mucho, señora Ramírez, pero con mi conciencia no puedo ayudar a una persona que... Bueno, usted ya sabe. Roberta no sabía si gritar o desaparecer. Los días siguientes fueron un infierno. En la escuela donde trabajaba, la directora la llamó a su oficina. Mire, maestra Roberta, han llegado quejas de los padres de familia. Dicen que no quieren que una persona bajo sospecha esté cerca de sus hijos. Comprenda que debo cuidar la reputación de la institución. Le voy a tener que pedir que tome un permiso indefinido. Roberta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero directora, yo no hice nada. Mi esposo murió de un infarto fulminante. Los médicos lo dijeron. La directora movió la cabeza con lástima fingida. Ay, mija, yo le creo. Pero usted sabe cómo es la gente del pueblo. Mejor espere a que las aguas se calmen. Sin trabajo, sin dinero y con 3 bocas que alimentar, Roberta vendió lo poco que tenía.
Primero fue el televisor, luego la estufa buena, después las joyas que Bruno le había regalado en mejores tiempos. Cada vez que salía a la calle, la gente cambiaba de acera para no cruzarse con ella. En el mercado, las señoras apartaban a sus hijos cuando ella se acercaba. «No te juntes con las niñas de esa mujer», escuchó que le decían a un chamaco que jugaba con Lucía. Una noche, mientras Roberta intentaba dormir en el colchón desinflado de su recámara, escuchó vidrios rompiéndose. Alguien había lanzado piedras contra su ventana. «¡Asesina! ¡Envenenadora! ¡Que Dios te castigue!», gritaban voces desde la oscuridad de la calle. Roberta abrazó a sus hijas que lloraban aterrorizadas y rezó como nunca antes había rezado. Al día siguiente encontró pintado en su puerta con pintura roja: «Murderer». La palabra en inglés la confundió, pero el mensaje era claro. Alguien quería que se fuera, alguien quería destruirla. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de Bruno: «La casa del roble gigante, Dolores Hidalgo». Sacó de su bolsa la carta arrugada que Bruno había dejado con el notario. Una carta que ella había leído 1000 veces sin entenderla del todo. «Mi amada Roberta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Cometí errores en el pasado, errores que no puedo deshacer, pero pasé los últimos 5 años preparando un refugio para ti y nuestras hijas. Ve a la dirección que está al final de esta carta. Sé que la casa parece inhabitable, pero confía en mí. Bajo esas raíces que la están destruyendo, encontrarás la salvación de nuestra familia. Te amo eternamente. Perdóname. Bruno». Roberta tomó la decisión más difícil de su vida un martes por la noche, cuando don Refugio, el antiguo jefe de Bruno en la ferretería, apareció en su puerta con cara de pocos amigos. «Mire, señora, vengo a cobrarle una deuda que Bruno tenía conmigo. Me debía 50,000 pesos que le presté hace 2 años. Necesito ese dinero ahora». Roberta palideció. «Don Refugio, yo no sabía nada de esa deuda. No tengo ese dinero, apenas tengo para comer». El hombre golpeó el marco de la puerta. «Pues consígalo, señora, porque si no, voy a tener que embargarle esta casa. Le doy 1 semana». Cuando el hombre se fue, Roberta supo que no tenía 1 semana, no tenía ni un día. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, metió en una mochila raída lo poco que podían cargar: ropa para las niñas, pañales para Camila, las fotografías de Bruno, la carta misteriosa y los últimos 300 pesos que le quedaban. Despertó a Lucía y a Lara con cuidado. «Mijas, vamos a hacer un viaje, pero tienen que ser muy valientes y muy calladas, ¿sí? Es como un juego». Las niñas, acostumbradas ya al miedo, asintieron sin hacer preguntas. Cargó a Camila en brazos, tomó la mochila y salió por la puerta trasera de la casa, dejando atrás todo lo que alguna vez conoció. La carretera estaba oscura como boca de lobo. Roberta caminó durante 2 horas con sus hijas hasta llegar a la central de autobuses, rezando para que nadie las viera. Compró 4 boletos en el autobús de las 4 de la mañana hacia Dolores Hidalgo, el último dinero que tenía. El camión olía a diésel y a sudor viejo. Lucía y Lara se quedaron dormidas, recargadas una contra la otra, mientras Roberta mantenía a Camila apretada contra su pecho, vigilando por la ventana sucia cada sombra que pasaba. A mitad del camino, el autobús se detuvo en un retén. 2 hombres con linternas subieron revisando a los pasajeros. Roberta sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Y si don Refugio había dado aviso? ¿Y si la estaban buscando? Uno de los hombres se acercó, iluminando su cara con la linterna. «¿A dónde va, señora?» Roberta tragó saliva. «A visitar a mi hermana en Dolores Hidalgo, señor». El hombre observó a las niñas dormidas. «¿Y por qué viaja tan temprano con criaturas tan chiquitas?» Roberta improvisó rápido. «Es que mi hermana está enferma, necesita ayuda urgente». El hombre la estudió unos segundos eternos y finalmente asintió.
Está bien, que le vaya bien. Cuando el autobús arrancó nuevamente, Roberta dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Llegaron a Dolores Hidalgo cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja. La ciudad colonial se despertaba lentamente con el ruido de las campanas de la parroquia y el olor a pan recién horneado. Roberta bajó del autobús cargando a Camila y jalando a las gemelas de la mano. Preguntó a un señor que vendía periódicos cómo llegar a las afueras del pueblo, a la zona de los robles viejos. El hombre la miró extrañado. ¿Las afueras? Allá no hay nada más que casas abandonadas y terrenos enmontados. ¿Para qué quiere ir allá? Roberta mintió nuevamente. Voy a ver una propiedad que me dejó un familiar. El hombre se encogió de hombros y le dio indicaciones. Caminaron durante casi una hora por calles empedradas que se volvían terregales, pasando casas cada vez más deterioradas hasta que la civilización parecía desvanecerse. Y entonces lo vio. El roble gigante se alzaba como un titán antiguo contra el cielo azul, con un tronco tan grueso que 5 hombres no lo abrazarían, y sus raíces, ¡ay Dios! Sus raíces eran como tentáculos de un monstruo que habían invadido completamente una casa pequeña de adobe. Las raíces habían levantado los muros, agrietado las paredes, destruido el techo. La casa parecía estar siendo devorada por el árbol en cámara lenta. Roberta se quedó paralizada frente a esa imagen de destrucción. Este era el refugio que Bruno me había preparado, esta ruina aplastada. Lucía comenzó a llorar. «Mami, tengo miedo. Esa casa está embrujada». Lara abrazó a su hermana. «No quiero entrar ahí». Pero no tenían opción. No tenían dinero, no tenían a dónde ir. No tenían nada excepto esa casa que parecía a punto de colapsar. Roberta respiró hondo y empujó lo que quedaba de la puerta principal. La madera crujió y cedió, revelando un interior en penumbras lleno de polvo y telarañas. El piso estaba cuarteado por las raíces que atravesaban todo como venas malignas. Los muebles que alguna vez hubo estaban cubiertos de moho. El olor a humedad y abandono era asfixiante. «Esperen aquí», les dijo Roberta a sus hijas mientras dejaba a Camila en brazos de Lucía. Caminó con cuidado entre los escombros, esquivando las raíces que sobresalían del suelo como serpientes petrificadas. En lo que parecía haber sido la cocina, encontró una mesa de madera carcomida y sobre ella, protegida por una bolsa de plástico sellada, otra carta. Con manos temblorosas, Roberta rompió el sello y comenzó a leer. «Mi querida Roberta, si estás leyendo esta carta, significa que seguiste mis instrucciones y encontraste esta casa. Sé que parece un lugar horrible, sé que te debes estar preguntando si me volví loco, pero te juro por la memoria de nuestro amor que todo tiene un propósito. Esta casa fue de mi abuelo Esteban Ramírez, un hombre que guardó un secreto durante toda su vida. Cuando yo era niño, él me contó que bajo los cimientos de esta casa hay algo que nuestra familia protegió durante generaciones, algo valioso que debía permanecer oculto hasta el momento correcto. Hace 5 años, cuando me diagnosticaron esa arritmia cardíaca que los médicos dijeron que podría matarme en cualquier momento, supe que tenía que actuar rápido. Investigué, busqué en archivos viejos, hablé con ancianos del pueblo y confirmé la historia de mi abuelo. Este roble fue plantado hace más de 200 años por los antepasados de mi familia, específicamente para esconder algo bajo sus raíces, algo que cambiaría nuestras vidas. No tuve tiempo de excavarlo yo mismo, pero te dejé herramientas y un mapa. En el cuarto del fondo, bajo la tercera tabla del piso contando desde la ventana, encontrarás lo que necesitas para comenzar. Perdóname por nunca haberte contado esto, perdóname por dejarte sola con este peso, pero confía en mí una última vez. Excava bajo la raíz más grande, la que atraviesa la sala.
Ahí está nuestro futuro. Te amo más que a mi vida, Bruno. Roberta leyó la carta 3 veces seguidas, con las lágrimas corriendo por su cara. ¿Un tesoro bajo las raíces? Sonaba a locura, a cuento de hadas, pero ya no tenía nada que perder. Si Bruno le había mentido o se había equivocado, simplemente morirían en esa casa destruida, en lugar de morir en las calles de San Miguel de Allende, siendo señaladas como criminales. Buscó el cuarto del fondo, que resultó ser una habitación pequeña, donde el techo había colapsado parcialmente, dejando entrar la luz del día. Contó las tablas desde la ventana rota. 1, 2, 3. Con sus manos, comenzó a jalar la tercera tabla. La madera estaba podrida y cedió fácilmente, revelando un hueco oscuro debajo. Roberta metió la mano con miedo de encontrar alacranes o ratones, pero lo que sacó la dejó sin aliento. Una caja de metal oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. Dentro había billetes, muchos billetes enrollados y amarrados con ligas viejas. Contó rápidamente. 20,000 pesos. También había una linterna, baterías nuevas, un mapa dibujado a mano y 3 herramientas. Un hacha pequeña, una pala plegable y un cincel de metal. Roberta volvió corriendo con sus hijas, que seguían en la entrada abrazadas y asustadas. Mijas, escúchenme. Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero su papá nos dejó algo aquí, algo que va a salvarnos. Necesito que sean muy valientes, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí unos días, vamos a limpiar un poco y vamos a buscar lo que papá nos dejó. Lucía la miró con esos ojos idénticos a los de Bruno. ¿Papi sabía que íbamos a venir aquí? Roberta asintió. Sí, mi amor. Él preparó todo esto para nosotras porque nos amaba mucho. Con el dinero que había encontrado, Roberta caminó de regreso al pueblo y compró lo básico. Agua embotellada, pan, frijoles, velas, fósforos, cobijas y leche para Camila. Los comerciantes la miraron raro. Una mujer desconocida, con aspecto cansado y ropa sucia, pero el dinero era dinero. Regresó a la casa del roble y comenzó la tarea imposible de convertir esa ruina en algo habitable. Durante 3 días, Roberta trabajó como nunca antes había trabajado. Barrió el polvo de años, movió escombros, tapó huecos en las paredes con cartones y plásticos. Instaló las velas en lugares estratégicos porque no había luz eléctrica. Convirtió un rincón en dormitorio improvisado con las cobijas que compró. Las gemelas ayudaban como podían, recogiendo basura pequeña y cuidando a Camila. Por las noches se acurrucaban las 4 juntas en ese rincón, escuchando los sonidos aterradores de la casa vieja y el crujir de las raíces que parecían vivas. Roberta rezaba el rosario completo cada noche, pidiendo fuerzas, pidiendo claridad, pidiendo perdón por dudar. Al 4.º día, cuando ya habían establecido una rutina mínima de supervivencia, Roberta sacó el mapa que Bruno había dejado. El dibujo mostraba claramente la casa vista desde arriba, con el roble en el centro y una X marcada exactamente donde la raíz más grande atravesaba lo que había sido la sala principal. Ahí es donde tengo que excavar, pensó Roberta. Esa tarde, después de darles de comer a las niñas y acostar a Camila para su siesta, Roberta tomó el hacha, la pala y el cincel. Se paró frente a la raíz gigantesca que emergía del piso de la sala como la columna vertebral de un dinosaurio enterrado. La raíz tenía casi medio metro de grosor y estaba cubierta de una corteza gruesa y rugosa. «Perdóname, arbolito», susurró Roberta, haciendo la señal de la cruz, «pero necesito alimentar a mis hijas». Levantó el hacha y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la raíz. El impacto resonó en toda la casa y un dolor eléctrico le subió por los brazos.
La raíz apenas tenía una marca superficial. Roberta volvió a intentar. Hacha arriba, hacha abajo, una y otra vez. Sus manos se llenaron de ampollas que se reventaron y sangraron. Sus brazos temblaban de cansancio. Lucía y Lara la miraban asustadas desde la puerta. «Mami, ¿estás bien?». Roberta no podía parar. Algo dentro de ella, una desesperación salvaje, la impulsaba a continuar. Después de 2 horas de trabajo incesante, la raíz finalmente comenzó a ceder, astillándose desde adentro. Roberta usó el cincel para hacer palanca, y con un crujido que sonó como un grito, una sección de la raíz se partió revelando su interior pálido y húmedo. Y ahí, en el hueco que dejó la raíz rota, brillando débilmente con la luz filtrada de la tarde, Roberta vio algo que le quitó el aliento. Monedas. Docenas de monedas antiguas de oro y plata, incrustadas en la tierra compactada bajo la raíz, como si el árbol las hubiera estado guardando celosamente durante siglos. Roberta cayó de rodillas y comenzó a escarbar con las manos desnudas, sin importarle el dolor de las ampollas abiertas. Sacó una moneda, luego otra, luego un puñado. Eran pesadas, con inscripciones en español antiguo y escudos que no reconocía. Siguió excavando, ensanchando el hueco, rompiendo más secciones de la raíz. Y entonces encontró algo más, una caja de madera podrida que se deshizo en sus manos, pero lo que contenía estaba intacto: joyas envueltas en tela encerada, collares de oro, anillos con piedras preciosas, aretes con perlas enormes. Roberta no podía creer lo que veían sus ojos. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetía una y otra vez. Las gemelas se acercaron corriendo. «¿Qué es eso, mami?». Roberta las abrazó fuerte, manchándolas de tierra y lágrimas. «Es la promesa de papá, mijas. Es nuestra salvación. Suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu país de origen. Para quienes deseen llevar su apoyo al siguiente nivel, ya está activo el botón de unirse. Al ser miembro, obtienes historias exclusivas y ayudas a que este proyecto siga vivo. Retomemos nuestra historia. Lo que sigue te dejará helado». Roberta pasó toda esa noche contando y organizando el tesoro que había encontrado bajo las raíces del roble. A la luz temblorosa de las velas, separó las monedas antiguas de las joyas, haciendo montoncitos sobre una cobija extendida en el piso. Las gemelas dormían abrazadas en el rincón, ajenas al descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Camila respiraba suavemente en su improvisado Moisés hecho con una caja de cartón. Roberta limpió cada pieza con cuidado usando un trapo húmedo, revelando detalles que la dejaban sin aliento. Algunas monedas tenían fechas del 1700 y pico, con la cara de reyes españoles que ella había visto en los libros de historia. Los collares eran de oro macizo, con trabajos de filigrana tan delicados que parecían encaje de metal. Había un rosario completo hecho de perlas negras con un crucifijo de oro, anillos con esmeraldas del tamaño de uñas, aretes con rubíes que brillaban como gotas de sangre. «¿Cuánto valdrá todo esto?», se preguntaba Roberta, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Pero junto con la emoción sentía un miedo profundo. ¿De dónde había salido este tesoro? ¿Por qué la familia de Bruno lo había escondido durante generaciones? ¿Y si era robado? ¿Y si alguien más sabía de su existencia? Al amanecer, Roberta tomó una decisión. Necesitaba saber el valor real de lo que había encontrado, pero no podía simplemente aparecer en una joyería con un tesoro colonial sin levantar sospechas. Recordó que en Dolores Hidalgo había un museo de historia local. Si iba con mucho cuidado, tal vez podría mostrarle algunas piezas a alguien que supiera de antigüedades sin revelar que tenía mucho más. Escondió la mayor parte del tesoro en una bolsa de tela que enterró en el hueco bajo la raíz, cubriéndolo con tierra y piedras.
Tomó solo 3 monedas y un anillo sencillo que parecía menos ostentoso que los demás. Dejó a las niñas en la casa con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie y de esconderse si escuchaban pasos. «Regreso en 2 horas, mijas. Cuiden a su hermanita. Si pasa algo malo, corran al monte por la parte de atrás. ¿Me oyeron?» Lucía, que ya estaba aprendiendo a ser más fuerte de lo que una niña de 8 años debería ser, asintió con seriedad. «Sí, mami, no te preocupes». Roberta caminó hasta el pueblo con las monedas escondidas en el sostén y el anillo en el bolsillo de su pantalón. El museo era un edificio colonial hermoso en el centro de Dolores Hidalgo, con paredes amarillas y un patio lleno de bugambilias. Entró tímidamente, fingiendo ser una turista interesada. El lugar estaba casi vacío excepto por un señor mayor que leía el periódico detrás de un escritorio. «Buenos días. ¿En qué le puedo servir?» Roberta improvisó rápidamente. «Buenos días, señor. Disculpe, es que soy maestra de historia y estoy investigando sobre monedas coloniales de la región. ¿Usted sabría dónde podría conseguir información al respecto?» El hombre se animó inmediatamente. «Ah, qué bueno que pregunta. Yo soy el curador de este museo. Me llamo Leopoldo Contreras. Las monedas coloniales son mi especialidad. Llevo 40 años estudiándolas. ¿Tiene alguna pieza que quiera que le examine?» Roberta fingió dudar. «Pues mire, mi abuela me dejó una monedita que dicen que es antigua, pero no sé si de verdad lo sea. ¿Usted me podría decir si tiene algún valor histórico?» Sacó con cuidado una de las monedas y se la entregó al señor Leopoldo. El curador tomó la moneda y su cara cambió completamente. Se puso pálido, luego colorado, luego volvió a palidecer. Sacó una lupa de cajón y examinó la moneda por todos lados, acercándola a la luz, rascando suavemente la superficie con la uña. «Dios bendito», murmuró, «esto no puede ser real». Miró a Roberta con ojos muy abiertos. «Señora, ¿de dónde sacó usted esta moneda?» Roberta sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Ya le dije, era de mi abuela. ¿Por qué? ¿Qué tiene?» Leopoldo respiró hondo. «Esta es una moneda de 8 escudos acuñada en la Casa de Moneda de México en 1762. Es de oro puro de 24 quilates. Pero lo más increíble es que está en estado de conservación perfecto, casi sin circular. Una pieza así podría valer fácilmente entre 150.000 y 200.000 pesos en el mercado de coleccionistas». ¿Su abuela tenía más de estas? Roberta pensó rápido, demasiado rápido. No, solo esa. Mi abuela era muy pobre. No sé ni cómo llegó esa moneda a sus manos. Pero muchas gracias por la información, señor. Ya me voy». Intentó tomar la moneda, pero Leopoldo la retuvo. Espere, no se vaya tan rápido. Si quiere, yo le puedo poner en contacto con compradores serios, gente que paga bien por piezas así. O podría donarla al museo y recibir un reconocimiento oficial más una compensación económica». Roberta negó con la cabeza. «No, gracias. La moneda tiene valor sentimental para mí. Me la quedo». Finalmente, Leopoldo le devolvió la moneda a regañadientes. «Como guste, señora. Pero si cambia de opinión, aquí tiene mi tarjeta». Roberta salió del museo caminando rápido, con el corazón desbocado. Si una sola moneda valía 200.000 pesos y ella tenía más de 100 monedas, más todas esas joyas, estaba sentada sobre una fortuna de varios millones de pesos. Millones. La palabra daba vueltas en su cabeza como un torbellino, pero con esa revelación llegó un miedo aún mayor. No podía simplemente ir a vender todo de golpe sin llamar la atención. Las autoridades harían preguntas, querrían saber de dónde salió. Podrían quitárselo, acusarla de robo de patrimonio cultural, meterla a la cárcel. Y además estaba el peligro de la gente de San Miguel de Allende.
Si se enteraban de que tenía dinero, vendrían por ella. La acusarían de haber matado a Bruno por herencia, inventarían más mentiras. Necesitaba un plan, necesitaba ser muy cuidadosa, necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar? Durante los siguientes días, Roberta investigó discretamente. En una biblioteca pública en Dolores Hidalgo, usando las computadoras gratuitas, buscó información sobre casas de empeño especializadas, compradores de antigüedades, subastas privadas. Aprendió que existía un mercado negro para este tipo de piezas, pero también que era peligrosísimo. Leyó historias de personas que habían sido robadas, estafadas o hasta asesinadas por vender tesoros antiguos a la gente equivocada. También investigó sobre la legalidad de poseer monedas coloniales. Aparentemente, si las monedas habían estado en posesión familiar durante generaciones, técnicamente eran propiedad privada. Pero el gobierno mexicano tenía leyes muy estrictas sobre patrimonio cultural. Si alguien denunciaba el hallazgo, podrían confiscar todo. Roberta se sentía atrapada entre el cielo y el infierno, con millones en sus manos, pero sin poder tocarlos. Una tarde, mientras caminaba de regreso a la casa del roble, notó algo extraño. Un carro viejo, un Tsuru gris descolorido, estaba estacionado en el camino de terracería cerca de su casa. Cuando Roberta se acercó, el carro arrancó rápidamente y se alejó levantando polvo. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La estaban vigilando. Esa noche, Roberta casi no durmió. Cada ruido la sobresaltaba. El viento que hacía crujir las ramas del roble sonaba como pasos. Las sombras que proyectaban las velas parecían figuras moviéndose. A las 3 de la mañana, escuchó claramente el sonido de pisadas afuera de la casa. Se levantó en silencio y se asomó por una rendija en la pared. Había 2 siluetas caminando alrededor de la casa, alumbrando con linternas. Hombres. Roberta sintió que el alma se le caía a los pies. Despertó a las gemelas tapándoles la boca para que no gritaran. Silencio absoluto. Les susurró al oído. Hay gente afuera. Vamos a escondernos. Cargó a Camila, que por suerte seguía dormida, y guió a las niñas hacia el cuarto del fondo, donde había un closet pequeño. Se metieron las 4 ahí, apretadas como sardinas, conteniendo la respiración. Escucharon cómo los hombres intentaban forzar la puerta principal. Escucharon sus voces. Está cerrado con tranca desde adentro. ¿Hay alguien aquí? Pues tírala, güey. Necesitamos ver qué hay adentro. Un golpe brutal sacudió la puerta. Luego otro. La madera vieja comenzó a astillarse. Roberta rezaba en silencio, abrazando a sus hijas temblorosas. Dios mío, protégenos, protégenos, protégenos. Y entonces, como salido de un milagro, se escuchó el estruendo de un trueno y comenzó a llover. No una lluvia normal, sino un aguacero torrencial de esos que solo caen en verano, con gotas del tamaño de monedas golpeando el techo de lámina con un ruido ensordecedor. Los hombres maldijeron afuera. «¡Chingada madre! ¡Nos está cayendo encima! ¡Vámonos!». Pero el viejo dijo que aquí había... «Me vale, güey, nos vamos. Mañana regresamos». Roberta escuchó cómo corrían hacia su carro y se alejaban a toda velocidad. Solo entonces se permitió respirar, pero sabía que volverían. Sabía que no estaban a salvo. Pasó el resto de la noche despierta, planeando, pensando, buscando una salida. Al amanecer, tomó la decisión. No podía quedarse en esa casa. Tenía que moverse, tenía que encontrar un lugar seguro, tenía que vender algunas piezas del tesoro rápidamente para conseguir dinero líquido y largarse de Dolores Hidalgo antes de que esos hombres regresaran. Pero vender las piezas no era fácil. Durante una semana, Roberta intentó acercarse a diferentes casas de empeño en ciudades cercanas como San Miguel de Allende, Guanajuato y León, pero cada vez que mostraba una pieza,
Las reacciones eran las mismas: sorpresa, sospecha y preguntas incómodas. ¿De dónde sacó esto? ¿Tiene documentos? Necesito verificar que no sea robado. En una casa de empeño en León, el dueño, un hombre gordo con cadenas de oro en el cuello, la miró con ojos de tiburón. Mire, señora, yo le puedo comprar estas cositas, pero le voy a dar 1,000 pesos por todo. Roberta sabía que solo el anillo que le estaba mostrando valía 50 veces eso. Es un robo, señor. El hombre se encogió de hombros. Es lo que hay. Si no le parece, váyase a otro lado. Pero le advierto que si va con la policía o con un comprador legal, le van a hacer muchas preguntas que usted no va a querer contestar. Así que piénselo. Roberta salió de ahí furiosa y asustada. Estaba atrapada. Tenía millones, pero no podía convertirlos en dinero utilizable. Fue entonces cuando conoció a don Jacinto Mendoza. Estaba sentada en una banca de la Plaza de Dolores Hidalgo, viendo a sus hijas jugar con las palomas mientras Camila dormía en su carriola de segunda mano que había comprado en un tianguis. Un señor mayor, bien vestido con camisa de lino blanco y sombrero de palma fina, se sentó a su lado. «Buenas tardes, señora. Disculpe que me entrometa, pero la he visto en el pueblo varias veces, y usted no es de aquí, ¿verdad?» Roberta se puso tensa. «No, señor, estoy de paso». El hombre sonrió con amabilidad. «No se asuste, no soy policía ni nada por el estilo. Soy Jacinto Mendoza, anticuario retirado. Tengo una tienda de antigüedades aquí en el pueblo, aunque ya casi no la atiendo. Verá, yo conocí a un hombre hace muchos años. Se llamaba Esteban Ramírez. Él me contó una historia sobre un tesoro familiar escondido bajo un roble gigante. Me dijo que algún día sus descendientes vendrían a buscarlo. Y cuando la vi a usted entrando y saliendo de esa casa vieja en las afueras, pues até cabos. ¿Usted es familia de los Ramírez?» Roberta sintió que el mundo se detenía. Ese hombre sabía del tesoro, sabía de la casa, sabía todo. Su primer instinto fue correr, pero algo en los ojos amables de don Jacinto la detuvo. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», don Jacinto suspiró. «No puede saberlo, señora, pero yo soy amigo de esa familia desde hace 40 años. Esteban Ramírez me salvó la vida una vez, hace mucho tiempo, y yo le juré que si algún día su familia necesitaba ayuda, yo estaría ahí. Ese hombre me contó el origen de ese tesoro. No es robado, no es ilegal. Fue el pago que recibió un antepasado de los Ramírez, allá por 1800 y pico, por haber salvado a un comerciante español muy rico de unos bandidos. El español le dio esas monedas y joyas en agradecimiento, pero la familia decidió esconderlas porque en aquellos tiempos tener oro así era muy peligroso. Lo enterraron bajo el roble joven que acababan de plantar y conforme el árbol creció, las raíces protegieron el tesoro como una caja fuerte natural. La historia se pasó de generación en generación, pero con los años se fue perdiendo, hasta que solo Esteban y luego su nieto Bruno sabían la verdad completa. Roberta comenzó a llorar. Finalmente alguien que sabía, alguien que entendía, alguien que tal vez podía ayudarla. «Don Jacinto, no sé qué hacer. Encontré el tesoro, es real, es enorme, pero no puedo venderlo sin levantar sospechas. Y hay gente que me está buscando, que quiere robarme. Tengo 3 hijas que alimentar y estoy desesperada». Don Jacinto asintió con comprensión. «Yo le puedo ayudar, señora. Tengo contactos, compradores discretos en Ciudad de México y en el extranjero que pagan precios justos por piezas coloniales sin hacer preguntas incómodas. Podemos vender el tesoro poco a poco, de manera inteligente, y usted recibirá el dinero que necesita para empezar una vida nueva. Pero tiene que confiar en mí y tiene que dejar que yo maneje todo». Roberta lo miró a los ojos, buscando alguna señal de engaño, pero solo encontró sinceridad.
¿Por qué me ayudaría? ¿Qué gana usted? Don Jacinto sonrió tristemente. Yo le debo todo a Esteban Ramírez. Cuando yo era joven me metí en problemas con gente muy mala. Esteban me escondió en su casa durante meses, arriesgando su propia vida. Me salvó. Nunca pude pagarle ese favor porque él murió antes de que yo pudiera prosperar. Pero ahora puedo ayudar a su familia, y eso es suficiente para mí. Además, tomaré una comisión del 10% por las ventas. Es un negocio honesto. Durante los siguientes 3 meses, don Jacinto se convirtió en el ángel guardián de Roberta. Con su ayuda, vendieron las primeras 20 monedas a un coleccionista en Monterrey por 2.300.000 pesos. Luego vendieron 5 joyas importantes a un comprador en Houston por otros $3 millones, que se convirtieron en casi 60 millones de pesos. Roberta no podía creer las cantidades. Pasó de no tener ni para comer a ser multimillonaria en cuestión de semanas. Pero don Jacinto fue muy claro. Señora Roberta, este dinero es su salvación, pero también su condena si no lo maneja bien. No puede quedarse aquí. La gente que intentó robarla esa noche eran matones, contratados por alguien que sabía del tesoro. Probablemente el curador del museo, Leopoldo Contreras, dio aviso cuando usted le mostró esa moneda. Él tiene fama de trabajar con comerciantes ilegales. Usted necesita desaparecer, cambiar de identidad, comenzar de cero en un lugar donde nadie la conozca. Roberta sabía que tenía razón. Con la ayuda de don Jacinto consiguió documentos falsos. Ahora ella era Marta Delgado, viuda, empresaria. Sus hijas también recibieron nuevos nombres y actas de nacimiento. Lucía se convirtió en Ana, Lara en Sofía y Camila en Regina. Don Jacinto les consiguió una casa pequeña pero bonita en Querétaro, a 2 horas de Dolores Hidalgo, en una colonia tranquila de clase media donde nadie hacía preguntas. Por primera vez en meses, Roberta durmió en una cama de verdad. Sus hijas tenían su propia habitación con literas nuevas. Había agua caliente, luz eléctrica, refrigerador lleno. Roberta inscribió a las gemelas en una escuela privada donde usaban uniformes azules y aprendían inglés. Contrató a una niñera para que cuidara a Camila mientras ella se ocupaba de administrar su nueva vida. Abrió una cuenta bancaria con su nueva identidad y depositó 5 millones de pesos, dejando el resto en una caja de seguridad. Con ese dinero abrió una pequeña papelería en la colonia, un negocio modesto que le daba una fachada respetable y le permitía justificar sus ingresos. La vida comenzó a tener cierta normalidad. Las niñas se adaptaron sorprendentemente rápido. Lucía, ahora Ana, se hizo amiga de una niña llamada Valeria que vivía en la casa de al lado. Lara, ahora Sofía, se enamoró de las clases de ballet que Roberta le pagó. Camila crecía sana y feliz, dando sus primeros pasos en el patio de su nueva casa. 6 meses pasaron sin incidentes. Roberta comenzó a relajarse, a pensar que tal vez habían logrado escapar, que tal vez podrían ser felices en esta nueva vida. Se dejó crecer el cabello y se lo tiñó de castaño claro, cambiando completamente su apariencia. Subió un poco de peso gracias a que ahora comía bien, y eso también la hacía verse diferente. En la papelería conoció a la gente del barrio, se hizo amiga de otras madres en la escuela de las niñas. Incluso comenzó a asistir a una iglesia pequeña cerca de su casa, donde el padre Ernesto daba homilías hermosas sobre la misericordia de Dios. Por primera vez desde la muerte de Bruno, Roberta sentía algo parecido a la paz. Pero la paz, como todas las cosas buenas en su vida últimamente, no duraría mucho. Un domingo por la tarde, mientras Roberta preparaba la cena en la cocina y las niñas veían caricaturas en la sala, Lucía, o mejor dicho Ana, hizo algo terrible sin saberlo. Su amiga Valeria le había pedido que le tomara una foto para subirla a Instagram.
Las dos niñas se tomaron una selfie haciendo caras chistosas, con sus uniformes de la escuela al fondo. Valeria subió la foto con la ubicación activada. Querétaro, Colonia Vista Hermosa. No pareció importante en ese momento, solo era una foto inocente de dos niñas de 9 años divirtiéndose. Pero 600 kilómetros al norte, en San Miguel de Allende, don Refugio Sánchez, el hombre que había amenazado a Roberta con embargarle la casa, estaba obsesionado con encontrarla. No solo por los 50.000 pesos que Bruno supuestamente le debía, sino porque había escuchado rumores. Rumores de que la viuda de Bruno había encontrado algo valioso. Rumores de que había vendido antigüedades por millones de pesos. Don Refugio había contratado a un investigador privado, un tipo sin escrúpulos, llamado Rutilio Gómez, que tenía contactos en la policía y acceso a bases de datos. Rutilio había estado buscando a Roberta durante meses sin éxito, hasta que usó un software de reconocimiento facial en redes sociales. El programa escaneó millones de fotos públicas en Instagram, Facebook, TikTok, buscando coincidencias con la cara de las gemelas de Roberta, y encontró una coincidencia del 87% en la foto que Valeria había subido. Rutilio llamó inmediatamente a don Refugio. «La encontré, jefe. Está en Querétaro, en la Colonia Vista Hermosa. Cambió su nombre, pero las niñas son inconfundibles. Son gemelas idénticas. ¿Qué quiere que haga?» Don Refugio sonrió con maldad. «Quiero que vigiles la casa, que confirmes que es ella, y luego me informas. Voy a ir personalmente a cobrar lo que me debe, con intereses». 3 días después, un miércoles por la tarde, Roberta cerró la papelería temprano porque Camila tenía cita con el pediatra. Dejó a las gemelas en casa de Valeria para que hicieran tarea juntas, prometiendo recogerlas en 2 horas. Cuando regresó después de la consulta médica con Camila dormida en sus brazos, algo se sentía mal. La puerta de la casa de Valeria estaba entreabierta. Roberta tocó el timbre. Nadie contestó. Empujó la puerta y entró. Valeria, niñas, silencio. La casa estaba vacía. En la mesa del comedor encontró una nota escrita con letra temblorosa. «Se llevaron a las niñas 2 hombres. Dijeron que si quieres volver a verlas vivas, llames a este número». Un número de celular estaba escrito debajo. Roberta gritó tan fuerte que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Su mundo se derrumbó nuevamente. Todo lo que había construido, toda la seguridad que había logrado, se evaporó en un segundo. Le habían quitado a sus hijas. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo nos sigues. Si te apasionan estos relatos, únete a nuestra membresía para escuchar historias exclusivas que solo compartimos con nuestros colaboradores más cercanos. Ahora, silencio, volvamos a la historia, porque lo que está por suceder no tiene nombre. Roberta marcó el número con manos temblorosas, casi sin poder sostener el teléfono. Camila lloraba en sus brazos, asustada por los gritos de su madre. Al tercer timbre, alguien contestó. Era una voz de hombre grave y burlona. «Bueno, señora Ramírez, o debería decir señora Delgado, qué lindo nombre escogiste para tu nueva vida». Roberta sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién eres? ¿Dónde están mis hijas? Si les haces daño, te juro que...» El hombre se rió. ¿Qué, señora? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a decirles que tú, una mujer con identidad falsa, con millones de pesos de origen dudoso, quieres reportar un secuestro? No me hagas reír. Tus niñas están bien por ahora. Están aquí conmigo, un poco asustadas pero sanas. ¿Verdad, niñas?» Se escuchó el llanto de Lucía y Lara al fondo. «Mami, mami, ayúdanos». Roberta cayó de rodillas. Por favor, no les hagas daño. Ellas no tienen nada que ver con esto. Te daré lo que quieras, todo el dinero que tengo, todo el tesoro, pero devuélvemelas». El hombre hizo una pausa.
Eso es exactamente lo que quiero, señora. Todo el tesoro, cada moneda, cada joya, cada peso que hayas ganado, y tienes 24 horas para traérmelo. Vas a ir sola a la dirección que te voy a mandar por mensaje en San Miguel de Allende. Si avisas a la policía, si traes a alguien contigo, si intentas algo chistoso, nunca volverás a ver a tus hijas. ¿Entendiste? Roberta sollozaba. Sí, sí, haré lo que digas. El hombre colgó. 5 minutos después, llegó el mensaje con una dirección en San Miguel de Allende. Una bodega abandonada en la zona industrial. Roberta reconoció el número del mensaje. Era el mismo teléfono desde donde habían llamado. Guardó a Camila en su carriola y salió corriendo hacia la casa de su vecina más cercana, la señora Remedios, una abuela dulce que siempre había sido amable con ella. Tocó la puerta desesperadamente. «Señora Remedios, por favor, necesito que me cuide a mi bebé unas horas. Es una emergencia familiar terrible». La señora vio el estado de Roberta con los ojos rojos e hinchados, temblando como hoja. «Ay, hija, claro que sí. Pásale. ¿Qué pasó?» Roberta no podía decir la verdad. «Mi mamá está en el hospital, muy grave. Tengo que ir a verla urgente, pero no puedo llevar a la bebé». La señora tomó a Camila en brazos. «No te preocupes, yo la cuido. Ve tranquila». Roberta besó la frente de Camila, sabiendo que tal vez era la última vez que la vería. «Te amo, mi cielo. Mamá va a volver por ti, te lo prometo». Roberta corrió a su casa y sacó de la caja de seguridad todo lo que le quedaba del tesoro. Unas 50 monedas antiguas que no había vendido y 3 joyas especialmente valiosas que había guardado como reserva de emergencia. El resto del dinero, unos 8 millones de pesos en efectivo, lo metió en 2 mochilas deportivas. Era todo lo que tenía, toda su fortuna, toda su esperanza de futuro. Pero nada de eso importaba si no recuperaba a sus hijas. Llamó a don Jacinto Mendoza desde un teléfono público. «Don Jacinto, me secuestraron a mis hijas. Me piden todo el tesoro. Voy a entregárselos en San Miguel de Allende». Don Jacinto se alarmó. «No, señora Roberta, no vaya sola. Esa gente la va a matar en cuanto tenga el dinero. Déjeme llamar a unos contactos, a gente de confianza que puede ayudarla». Roberta negó con la cabeza, aunque él no podía verla. «No hay tiempo, don Jacinto. Si no voy sola, van a lastimar a mis niñas. Pero necesito que usted haga algo por mí. En mi casa, en Querétaro, en el closet de mi cuarto, hay una caja de zapatos con documentos. Son las escrituras de la Casa Vieja del Roble, la carta de Bruno, fotos del tesoro antes de venderlo y copias de todos los recibos de las ventas que usted me ayudó a hacer. Si algo me pasa, esos documentos prueban que todo era legal, que el tesoro era herencia familiar. Prométame que irá por esos documentos y se los dará a la policía si no regreso en 2 días. Y por favor, cuide de Camila. Está con la señora Remedios en la casa de al lado». Don Jacinto tenía la voz quebrada. «Señora, esto es una locura». Roberta cerró los ojos. «Es lo único que puedo hacer. Adiós, don Jacinto, y gracias por todo». El viaje de Querétaro a San Miguel de Allende en autobús fue el más largo de su vida. 3 horas que se sintieron como 3 años. Roberta iba sentada en el asiento de hasta atrás, abrazando las mochilas con el dinero, rezando sin parar. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, protege a mis hijas. Dios mío, te lo suplico, protege a mis bebés». La gente en el autobús la miraba raro, una mujer llorando sola, murmurando oraciones. Pero a Roberta no le importaba. Solo pensaba en Lucía y Lara, en sus caritas asustadas, en sus voces llorando por ella. Llegó a San Miguel de Allende cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Tomó un taxi hasta 2 cuadras antes de la dirección indicada. «Aquí me bajo, gracias». Caminó el resto del camino cargando las mochilas pesadas.
La bodega abandonada estaba en una zona desolada, rodeada de terrenos baldíos y basura. Las paredes de lámina oxidada tenían grafitis. No había un alma alrededor. Roberta respiró hondo y empujó la puerta metálica que rechinó horriblemente. Dentro de la bodega había penumbra. Un solo foco colgando del techo iluminaba débilmente el espacio enorme, lleno de cajas viejas y maquinaria abandonada. Y ahí, en el centro, atadas a 2 sillas con cuerda, estaban Lucía y Lara. Tenían la boca tapada con cinta adhesiva y los ojos vendados. ¡Mijas! Roberta corrió hacia ellas, pero una voz la detuvo. «¡Alto ahí, señora! Primero el dinero». De las sombras salieron 3 hombres. El que hablaba era alto, fornido, con cicatrices en la cara. Los otros 2 eran más jóvenes, probablemente sicarios de poca monta. Pero cuando el cuarto hombre salió de las sombras, Roberta sintió que el mundo se detenía. Era don Refugio Sánchez, el mismo que había ido a cobrarle la supuesta deuda de Bruno, el que la había amenazado con embargarle la casa. «Tú», susurró Roberta con odio puro en la voz. Don Refugio sonrió con suficiencia. «Yo, señora». Sorprendida, yo sabía que Bruno tenía algo escondido. Ese tonto me lo contó una noche que andaba borracho hace años. Me dijo que su familia guardaba un secreto, un tesoro colonial. Por supuesto, no le creí en ese momento. Pensé que eran fantasías. Pero cuando él se murió tan repentinamente y tú desapareciste, até cabos. Contraté gente para investigar, para seguirte, y cuando descubrimos que habías vendido antigüedades por millones, confirmé mis sospechas. Ese dinero es mío, señora. Bruno me lo debía todo. Yo le presté dinero durante años, y ahora su viuda me va a pagar con intereses. Roberta escupió hacia él. Bruno nunca te debió nada, maldito mentiroso. Lo único que hiciste fue aprovecharte de su bondad. Don Refugio se encogió de hombros. Piensa lo que quieras, ahora dame el dinero y las joyas, y tal vez dejaré que tú y tus hijas salgan vivas de aquí. Roberta dejó caer las mochilas a sus pies. Aquí está, 8 millones en efectivo y las últimas piezas del tesoro. Es todo lo que tengo. Ahora suelta a mis hijas. El hombre de las cicatrices, que aparentemente era el jefe de los sicarios, se acercó y abrió las mochilas. Contó rápidamente el dinero y examinó las monedas y joyas con una linterna. «Está completo, jefe», don Refugio sonrió victorioso. «Perfecto. Muchachos, atentan bien a la señora. No podemos dejar testigos». Roberta sintió pánico. «Dijiste que nos dejarías ir». Don Refugio se rió. «Mentí. Ustedes saben quién soy, saben qué hice. No puedo arriesgarme a que hablen. Lo siento, señora, pero usted y sus hijas van a tener un accidente, un incendio en esta bodega abandonada. Muy trágico». Los sicarios se acercaron a Roberta. Pero Roberta no era la misma mujer asustada que había huido de San Miguel de Allende meses atrás. Los meses de sufrimiento, de luchar por sobrevivir, de proteger a sus hijas sola, la habían transformado en alguien más fuerte, más astuto, más peligroso. Cuando el primer sicario intentó agarrarla, Roberta sacó de su chaqueta algo que había traído escondido, un spray de pimienta que había comprado para protección personal. Le roció directamente en los ojos al hombre, que gritó y cayó de rodillas. El segundo sicario sacó una navaja, pero Roberta era más rápida. Le pateó la entrepierna con todas sus fuerzas y cuando él se dobló del dolor, le dio un rodillazo en la cara que lo tumbó. El hombre de las cicatrices sacó una pistola, pero antes de que pudiera apuntarle, la puerta metálica de la bodega explotó hacia adentro. Entraron 5 hombres armados con chalecos que decían policía estatal. «Al suelo todos, manos arriba». Don Refugio intentó correr, pero fue tacleado por 2 oficiales y esposado en segundos. Los sicarios fueron arrestados también.
Roberta corrió hacia sus hijas y les quitó las vendas y la cinta de la boca. Las niñas lloraban histéricas. «Mami, mami, pensamos que no ibas a venir». Roberta las abrazó tan fuerte que casi no podían respirar. Nunca las abandonaría, jamás, nunca. Un oficial se acercó a Roberta. Era un hombre mayor con uniforme impecable. «Señora Ramírez, o debería decir señora Delgado, soy el comandante Héctor Villaseñor. Don Jacinto Mendoza nos llamó hace 3 horas. Nos contó todo, nos dio los documentos que usted guardaba, nos explicó el origen del tesoro. También rastreamos la llamada que le hicieron estos delincuentes y los localizamos aquí. Llegamos justo a tiempo». Roberta no podía creer lo que escuchaba. «Don Jacinto, él llamó a la policía». El comandante asintió. «Ese hombre la aprecia mucho, señora. Y después de revisar toda la documentación, podemos confirmar que usted no cometió ningún delito. El tesoro era herencia legítima de la familia Ramírez. Las ventas que hizo don Jacinto fueron reportadas apropiadamente a Hacienda. Y usted pagó los impuestos correspondientes. Los únicos criminales aquí son estos sujetos por extorsión, secuestro y amenazas». Don Refugio gritaba desde el suelo. «¡Ella me debe dinero! Bruno Ramírez me debía 50,000 pesos». El comandante lo miró con desprecio. «No existe ningún documento que pruebe esa deuda, señor Sánchez. Y aunque existiera, eso no le da derecho a secuestrar niñas. Va a pasar muchos años en la cárcel». Pero la historia no terminaba ahí. Cuando los oficiales estaban sacando a los detenidos, apareció otra persona en la puerta de la bodega. Leopoldo Contreras, el curador del museo que había examinado la moneda de Roberta meses atrás. Venía esposado, escoltado por 2 policías. Roberta lo reconoció inmediatamente. Tú fuiste quien le dijo a don Refugio sobre el tesoro». Leopoldo bajó la cabeza avergonzado. «Lo siento, señora. Yo tenía deudas de juego. Necesitaba dinero. Cuando usted me mostró esa moneda, supe que había encontrado algo importante. Le comenté a don Refugio, quien era conocido mío, pensando que me daría una comisión si recuperaba el tesoro. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, que secuestraría a sus hijas. Lo siento mucho». El comandante Villaseñor interrumpió. «El señor Contreras será acusado de complicidad en el secuestro. Su confesión nos ayudó a ubicar a todos los involucrados. Se llevaron a los 3 criminales. La bodega quedó en silencio, excepto por los sollozos de las gemelas abrazadas a su madre. El comandante Villaseñor se sentó en una caja vieja y le hizo señas a Roberta para que se sentara también. «Señora, tenemos que hablar sobre su situación. Usted tiene documentos falsos, una identidad inventada. Técnicamente eso es un delito federal». Roberta sintió que todo se derrumbaba nuevamente. «Pero, comandante, yo solo quería proteger a mis hijas. En San Miguel de Allende me acusaban de haber matado a mi esposo, me humillaban, no tenía otra opción». El comandante levantó la mano. «Déjeme terminar. Revisamos su caso. Hablamos con gente en San Miguel de Allende. Su esposo Bruno murió de un infarto fulminante causado por una arritmia congénita no diagnosticada. Los médicos lo certificaron así. Nunca hubo investigación criminal porque no había evidencia de crimen. Lo que usted sufrió fue difamación y acoso por parte de gente ignorante del pueblo. Y considerando todo lo que ha pasado, considerando que usted es una madre trabajadora sin antecedentes penales que solo intentaba proteger a sus hijas, el Ministerio Público está dispuesto a hacer un trato. Usted va a regresar a su identidad real, Roberta Ramírez. Sus hijas también usarán sus nombres verdaderos, pero puede quedarse viviendo en Querétaro si quiere. Puede mantener su negocio, su nueva vida. Los documentos falsos serán destruidos y el caso cerrado sin cargos. ¿Le parece justo?». Roberta no podía hablar.
Solo pudo asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Era más de lo que había esperado, más de lo que merecía. «Gracias, comandante, gracias». El oficial sonrió con amabilidad. «No me lo agradezca a mí, señora. Agradézcale a Dios que puso a don Jacinto en su camino. Ese hombre movió cielo y tierra para ayudarla. Y agradézcase a usted misma por ser tan valiente. No muchas mujeres tendrían el coraje de hacer lo que usted hizo». Esa noche, Roberta y sus hijas regresaron a Querétaro en un coche patrulla. El comandante insistió en escoltarlas personalmente para asegurarse de que llegaran sanas y salvas. Cuando llegaron a la casa, la señora Remedios salió corriendo con Camila en brazos. «Ay, mija, qué susto me diste. ¿Ya está todo bien?» Roberta abrazó a su bebé y a sus 3 hijas mayores. «Sí, señora Remedios, ya pasó todo. Estamos bien, estamos a salvo». Esa noche, las 4 durmieron juntas en la cama grande de Roberta, abrazadas, protegidas, finalmente en paz. Los meses siguientes trajeron cambios importantes. Don Jacinto visitó a Roberta en Querétaro y le devolvió algo que ella pensaba que había perdido para siempre: las últimas piezas del tesoro que don Refugio había robado. La policía las había confiscado como evidencia y luego se las regresó a Roberta como su legítima dueña. «Son suyas, señora. Haga con ellas lo que su corazón le dicte». Roberta tomó una decisión que sorprendió a todos. Donó la mitad de las piezas restantes al Museo Nacional de Historia en Ciudad de México, con una placa que decía: «Donado por la familia Ramírez en memoria de Esteban Ramírez y Bruno Ramírez, hombres de honor que protegieron este legado para las futuras generaciones». La otra mitad la vendió a través de don Jacinto, generando otros 4 millones de pesos que invirtió inteligentemente. Con ese dinero, Roberta no solo aseguró el futuro de sus hijas, sino que también hizo algo más. Recordó cómo había sido humillada en San Miguel de Allende, cómo la gente la había señalado y rechazado cuando más necesitaba ayuda, y decidió que ninguna otra mujer pasaría por eso si ella podía evitarlo. Roberta fundó una asociación civil llamada Raíces de Esperanza en Querétaro. La organización ayudaba a mujeres viudas, madres solteras y mujeres víctimas de violencia doméstica a rehacer sus vidas. Les proporcionaba asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, capacitación laboral y microcréditos para iniciar pequeños negocios. Roberta rentó un local en el centro de Querétaro y lo convirtió en un centro comunitario donde las mujeres podían ir a buscar ayuda sin ser juzgadas. Contrató a 3 trabajadoras sociales, 2 abogadas y una psicóloga. En el primer año, Raíces de Esperanza ayudó a más de 200 mujeres a salir de situaciones desesperadas. Historias como la de Magdalena, una viuda con 5 hijos que estaba a punto de perder su casa y que gracias a un microcrédito de la asociación pudo abrir una tortillería que ahora mantiene a toda su familia. O como la de Yolanda, una mujer golpeada por su marido durante 10 años que finalmente tuvo el valor de dejarlo gracias al apoyo legal y emocional que recibió en el centro. Roberta se convirtió en una figura respetada en la comunidad de Querétaro. La gente la conocía como una empresaria exitosa y una filántropa generosa, pero muy pocos sabían la historia real detrás de su fortuna. Las niñas crecieron fuertes y sanas. Lucía desarrolló una pasión por la justicia social, inspirada por el trabajo de su madre. A los 16 años ya estaba haciendo trabajo voluntario en Raíces de Esperanza, ayudando a otras niñas que habían perdido a sus padres. Lara descubrió un talento para la pintura y ganó varios concursos estatales de arte. Sus cuadros, muchos de ellos inspirados en el roble gigante de Dolores Hidalgo, se exhibían en galerías locales. Camila,
que había sido apenas una bebé durante toda la tragedia, creció sin recuerdos traumáticos, solo con el amor infinito de su madre y sus hermanas. Era una niña alegre que iluminaba cualquier cuarto con su risa. Roberta las veía crecer con orgullo y gratitud. Cada noche, antes de dormir, les contaba historias sobre su padre Bruno, manteniéndolo vivo en sus corazones. Su papá era un hombre bueno, que los amaba más que a nada en el mundo. Todo lo que hizo, todo lo que preparó, fue para protegerlas. Nunca lo olviden. 5 años después del rescate, Roberta recibió una carta inesperada. Era de la prisión estatal. Don Refugio Sánchez, quien había sido sentenciado a 25 años por secuestro agravado, había escrito solicitando hablar con ella. Roberta pensó ignorar la carta, pero algo en ella sentía que necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Fue a visitarlo un sábado por la mañana. Don Refugio había envejecido terriblemente en 5 años. Estaba flaco, con el cabello completamente blanco, la piel gris. Cuando la vio entrar a la sala de visitas, comenzó a llorar. «Señora Ramírez, gracias por venir. No merezco que me dirija la palabra después de todo lo que le hice». Roberta se sentó frente a él, con expresión neutra. «¿Para qué querías verme?». Don Refugio se limpió las lágrimas. «Para pedirle perdón. Sé que no tengo derecho. Sé que ninguna disculpa va a borrar el daño que le causé a usted y a sus hijas. Pero estos 5 años en la cárcel me han dado mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre el monstruo en el que me convertí. La codicia me consumió, señora. Arruiné mi vida y casi arruinó la suya. Solo quería que supiera que me arrepiento de verdad y que si pudiera regresar el tiempo, jamás la habría lastimado». Roberta lo estudió en silencio por un largo momento. Podía ver que el arrepentimiento era genuino. Este hombre roto y derrotado ya no era una amenaza. Era solo un ser humano que había tomado decisiones terribles y ahora vivía con las consecuencias. «Don Refugio, le voy a ser honesta. Parte de mí todavía lo odia por lo que nos hizo. Mis hijas tuvieron pesadillas durante años por culpa de ese secuestro. Yo todavía me despierto a veces en la madrugada con ataques de pánico. Pero también aprendí algo en estos años. Aprendí que cargar odio en el corazón solo me hace daño a mí misma. Aprendí que el perdón no es para el que lo recibe, sino para el que lo da. Así que sí, lo perdono. No porque se lo merezca, sino porque yo merezco estar en paz». Don Refugio sollozaba inconsolablemente. «Gracias, gracias, que Dios la bendiga». Roberta se levantó para irse. «Que le vaya bien, don Refugio. Espero que use el resto de su tiempo en prisión para convertirse en mejor persona». Cuando salió de la prisión, Roberta se sintió más ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que estaba cargando. El 10º aniversario de la muerte de Bruno fue un día agridulce. Roberta llevó a sus 3 hijas, ahora adolescentes y casi adultas, de regreso a Dolores Hidalgo. No habían vuelto desde aquel día terrible hace 10 años. La casa del roble gigante seguía ahí, pero ahora lucía completamente diferente. Con parte del dinero del tesoro, Roberta había contratado a arquitectos y constructores para restaurar la propiedad completamente. Las raíces del roble habían sido cuidadosamente preservadas como parte del diseño arquitectónico, incorporadas a la estructura de manera hermosa. La casa ahora era un museo pequeño dedicado a la historia de las familias mexicanas que habían protegido tesoros coloniales durante generaciones. Parte del museo también era un memorial a Bruno Ramírez y Esteban Ramírez. Había fotos de ambos, copias de las cartas que Bruno había dejado y la historia completa de cómo el amor de un esposo por su familia lo había llevado a preparar ese refugio imposible. Roberta y sus hijas caminaron por el museo en silencio, leyendo cada placa, recordando.
Al final del recorrido, salieron al patio trasero donde el roble gigante seguía creciendo majestuosamente. Roberta había mandado instalar una banca de piedra bajo sus ramas. Se sentaron las cuatro ahí, mirando hacia arriba a través de las hojas que filtraban la luz del sol. Lucía, ahora de 18 años, habló primero. «Mami, ¿alguna vez te arrepientes de haber venido aquí? ¿De haber buscado el tesoro?» Roberta pensó cuidadosamente su respuesta. «Hubo momentos, mija, especialmente cuando los secuestraron, en que pensé que hubiera sido mejor nunca haber encontrado nada. Que hubiera sido mejor seguir siendo pobres, pero seguras. Pero ahora, viendo todo lo que logramos, todas las mujeres que hemos ayudado, la vida que pudimos construir, no me arrepiento. El camino fue doloroso, pero nos trajo hasta aquí». Lara agregó: «Es como lo que siempre dices, mami. Dios saca cosas buenas de las cosas que parecen malas». Roberta sonrió. «Exactamente, mi amor. Cuando su papá murió, cuando la gente nos humilló, cuando tuvimos que huir, cuando casi lo perdemos todo, en cada momento pensé que era el fin. Pero Dios tenía un plan. Siempre tuvo un plan». Camila, la más joven, ahora de 11 años, señaló hacia el tronco del roble. «Mami, mira», había una placa de bronce instalada en el árbol que Roberta había mandado poner. La leyó en voz alta para sus hijas. Este roble fue plantado hace más de 200 años por la familia Ramírez para proteger no solo un tesoro de oro y plata, sino el tesoro más valioso de todos, el futuro de sus descendientes. Que permanezca aquí como recordatorio de que las raíces de una familia, aunque a veces parezcan destructivas, siempre están protegiendo algo precioso debajo. En memoria de Bruno Ramírez, esposo y padre devoto, quien en su último acto de amor preparó el camino para la salvación de su familia. Que descanse en paz, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. Las cuatro se quedaron en silencio, escuchando el viento susurrar entre las hojas del roble. Roberta sintió una presencia, como si Bruno estuviera ahí con ellas, sonriendo, orgulloso de lo que habían logrado. Esa noche, de regreso en Querétaro, Roberta abrió su laptop y comenzó a escribir. Había decidido que era tiempo de contar su historia completa, no para buscar fama o atención, sino para dar esperanza a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones desesperadas. Escribió durante horas, vaciando todo en la página. El dolor de perder a Bruno, la humillación en San Miguel de Allende, el miedo de huir con sus hijas, el descubrimiento del tesoro, el secuestro, la redención. Cuando terminó, tenía 120 páginas de texto. Le puso como título: Bajo las raíces del roble, una historia de fe, familia y supervivencia. Envió el manuscrito a una editorial pequeña en Ciudad de México que publicaba historias reales de mujeres extraordinarias. 3 meses después, recibió una llamada. Querían publicar su libro. Su historia es exactamente lo que el mundo necesita escuchar en este momento, señora Ramírez. Es una historia de esperanza, de que no importa qué tan oscuro parezca el túnel, siempre hay luz al final. El libro se publicó 1 año después y se convirtió en un éxito inesperado. No era un bestseller internacional ni nada parecido, pero vendió 50,000 copias en México, principalmente entre mujeres que se identificaban con la lucha de Roberta. Comenzó a recibir cartas de lectoras de todo el país, mujeres que habían sido viudas jóvenes, que habían sido humilladas por sus comunidades, que habían tenido que huir para proteger a sus hijos. Su historia me dio fuerzas para no rendirme, escribió una mujer de Oaxaca. Gracias por recordarme que Dios nunca llega tarde, decía otra de Chihuahua. Roberta respondía cada carta personalmente, sabiendo que para algunas de esas mujeres sus palabras podían ser la diferencia entre rendirse y seguir adelante.
La invitaron a dar pláticas en iglesias, en grupos de mujeres, en universidades. Siempre terminaba sus presentaciones con el mismo mensaje: lo que proteges con tu vida te protegerá. Yo protegí a mis hijas con cada gramo de mi ser, y ellas me salvaron a mí dándome una razón para seguir luchando. Y cuando todo parecía perdido, cuando las raíces de mis problemas parecían estrangularme, Dios me mostró que bajo esas mismas raíces estaba mi salvación. Nunca pierdan la fe, hermanas. Nunca se rindan. La bondad siempre encuentra su recompensa, aunque no sea de la manera que esperábamos. 15 años después del día en que Roberta llegó por primera vez a esa casa destruida en Dolores Hidalgo, Raíces de Esperanza se había expandido a 10 ciudades diferentes en todo México. Habían ayudado a más de 5,000 mujeres a reconstruir sus vidas. Lucía, ahora abogada especializada en derechos de las mujeres, dirigía el área legal de la organización. Lara, artista reconocida, usaba sus talentos para crear campañas de concientización sobre violencia doméstica. Camila, estudiante de trabajo social, ya estaba planeando abrir la primera sucursal de Raíces de Esperanza en Estados Unidos para ayudar a mujeres migrantes. Roberta, ahora con 52 años, cabello canoso que usaba con orgullo y una sonrisa permanente en el rostro, dirigía todo desde la oficina central en Querétaro. Seguía viviendo en la misma casa modesta, manejando el mismo carro de hace 10 años, porque nunca olvidó de dónde venía. Una tarde de domingo, mientras Roberta preparaba la comida para toda la familia extendida que se había reunido en su casa, tocaron a la puerta. Era don Jacinto Mendoza, ahora un anciano de 87 años, pero con los ojos todavía brillantes de inteligencia. Lo invitaron a pasar y lo sentaron en el lugar de honor en la mesa. Durante la comida, don Jacinto contó historias de los viejos tiempos, de cómo conoció a Esteban Ramírez, de las aventuras que habían vivido juntos. Las niñas, ya mujeres hechas y derechas, escuchaban fascinadas. Al final de la comida, don Jacinto le dio a Roberta una cajita pequeña. «Ábrala». Dentro había una llave antigua de hierro forjado. Esta llave abre el candado original del cofre donde Esteban guardó el primer tesoro hace más de 100 años. La he conservado todo este tiempo, esperando el momento adecuado para dársela. Ahora que he visto todo lo que ha logrado con la herencia de esa familia, sé que está en las manos correctas. Cuídela y cuando sea el momento, pásesela a sus hijas. Roberta abrazó al anciano con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Jacinto. Gracias por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Esa noche, después de que todos se fueron, Roberta se sentó sola en su pequeño jardín bajo las estrellas. Sostenía la llave antigua en una mano y en la otra una foto vieja de Bruno que siempre llevaba en su cartera. «Lo logramos, mi amor», le susurró a la foto. «Nuestras hijas están bien, están fuertes, están ayudando a otras personas. El tesoro que me dejaste no era solo oro y plata, era la oportunidad de convertirnos en algo más grande que nosotros mismos. Descansa en paz, sabiendo que tu último acto de amor cambió no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de mujeres. Te amo, Bruno. Siempre te amaré». Una brisa suave sopló en ese momento, moviendo las hojas de los árboles del jardín, y Roberta sintió, sin ninguna duda, que Bruno había escuchado, que estaba en paz, que todo había valido la pena. Y amigos, aquí termina esta historia increíble de Roberta Ramírez, una mujer que aceptó una casa aplastada por las raíces de un roble gigante y encontró debajo no solo un tesoro material, sino algo mucho más valioso: la fuerza para transformar su dolor en propósito, su tragedia en triunfo, su desesperación en esperanza para miles de otras mujeres. Esta historia nos enseña que Dios nunca llega tarde, que en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando todo parece perdido,
cuando las raíces de nuestros problemas parecen estrangularnos, ahí mismo, bajo esas raíces destructivas, Dios ha plantado nuestra salvación. Lo que parece ser nuestra ruina puede ser nuestra redención. Lo que proteges con tu vida te protegerá. Y la bondad, la fe, el amor verdadero, siempre, siempre encuentran su recompensa. Si esta historia les tocó el corazón, si sienten que Dios les está hablando a través de ella, déjenme un comentario con un amén. Compartan este video con alguien que necesite escuchar que no todo está perdido, que siempre hay esperanza. Suscríbanse al canal para más historias que edifican la fe y fortalecen el espíritu. Y recuerden siempre, incluso cuando todo parece espinoso, incluso cuando la vida te aplasta como esas raíces aplastaron la casa de Roberta, Dios siempre va a sacar algo bueno de las cosas que parecen malas. Nunca pierdan la fe, nunca se rindan. Sus raíces, por más destructivas que parezcan, están protegiendo el tesoro que Dios tiene preparado para ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima historia.